Muy buenos días. Les invito a leer y estudiar conmigo un texto en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, los primeros versículos de este capítulo. Pablo había dicho en capítulo 5 que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por eso empieza capítulo 6 preguntándose, bueno, ya que la gracia sobreabunda, podemos continuar pues en el pecado. Y él dice en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La palabra muerte, yo creo que pues, todos sabemos, por ejemplo, la muerte física es la separación del espíritu y del cuerpo. Y así la palabra significa separación. Y en este caso es que estamos separados del pecado. Entonces, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Este texto, Romanos 6, es un texto muy completo en cuanto a lo que es el bautismo. La acción, el significado, el propósito, la importancia. Es un texto muy adecuado. Y al decir bautizados en Cristo, debemos enfatizar que no hay otra manera de entrar en Cristo, aparte de obedecer al Evangelio. Y el paso final en ese proceso es el bautismo. Por ejemplo, uno oye el Evangelio. Hay que oír. La fe viene por el oír. Luego el creer, la fe. Luego arrepentirse de los pecados, confesar a Cristo como el Hijo de Dios y ser bautizados. Y con eso uno entra en Cristo y no hay otra manera. Toda la enseñanza o lo que se dice acerca de recibir a Cristo en su corazón y que orar la oración del pecador y que por la fe sola y por la oración sola, eso no es Biblia. Eso simplemente no es Biblia. La única manera, los que están en el mundo, en pecado, en el reino de Satanás, la única manera para que entren en Cristo, o sea, ser salvo, ser perdonado, estar en el cuerpo de Cristo, es por medio de obedecer al Evangelio. Entonces, haciendo esto, somos bautizados en su muerte, o sea que con eso recibimos los beneficios de la muerte de Cristo. Recibimos los beneficios de la muerte de Cristo. Él murió para la remisión de pecados, o sea, para que Dios pudiera perdonar y justificarnos si obedecemos al Evangelio. Seguimos leyendo, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él. Ahí está la acción. La palabra bautizar no es palabra hispana. No,
es palabra griega con letra hispana. Es palabra no traducida. Oh, pues, por qué no la traducen? Porque el mundo religioso no practica esto. No practican el bautismo bíblico. Ellos tienen sustitutos. Nada más rociar tantita agua sobre la cabeza, derramar unas gotas de agua sobre la cabeza. Eso no es bautismo. La palabra bautizo significa sumergir. Ahora salen los sectarios con ellos creen que hay buena salida porque también significa lavar. Es cierto, los léxicos dicen sumergir y también dicen lavar, pero Hechos 22, 16 dice Ananías a Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados. Él no dice, levántate, lávate y lávate. No. Él dice, bautízate. Y luego agrega que es lavar los pecados. Pero el punto es que la acción misma es sumergir. Por eso Juan, ¿dónde bautizaba? Pues en el río Jordán. ¿Por qué el río? Pues para sumergir gente. Y Felipe, el eunuco, dice el eunuco, pues aquí hay agua que impide que sea bautizado. Y bajaron del carruaje y descendieron al agua Felipe y el eunuco y le bautizó, le sumergió en el agua. Esa es la acción del bautismo. Y los hombres, ¿por qué no siguen la Biblia? Bueno, la Biblia no es su guía. No es religión de la Biblia. Es religión humana, pero sacan, roban muchas palabras y prácticas y enseñanzas de la Biblia para darle sabor, para dar sabor, para hacer atractivo lo que han establecido como una religión. Y pues están simplemente dando a la gente lo que ellos quieren, sin preocuparse por lo que Dios quiere, lo que Él enseña. Sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Verdad? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, otra vez, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado. Y hay que dar mucha atención a esta palabra, crucificar. Y no enseñar que es fácil ser cristiano. Que es muy fácil obedecer al Evangelio, nada más oír, creer y todo eso. No es fácil. El arrepentimiento es negarse a sí mismo. El arrepentirse es sacar el ojo derecho si es necesario. Cortar la mano derecha. Tomar su cruz. La puerta estrecha, camino angosto. Jesús nunca dijo que es fácil. Él habla con toda franqueza de lo que está involucrado en la conversión. Y este texto bien lo explica. Muy bien. Entonces hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo viviremos aún en él? Efesios 2, los que están todavía en el mundo, en el reino de Satanás, dice Efesios 2:1, están muertos en delitos y pecados, y la idea de muertos es separados de Dios.
separados de Dios. Y estando muertos, deben ser sepultados. Dicen los bautistas que uno, por la fe sola, es salvo. Ya es salvo. Ya es perdonado. Ya no está muerto, está vivo. Por la fe sola, vivo. Pero luego lo bautizan. Ellos practican el sepultar a los vivos. Es pura, así burla del bautismo. El bautismo no es para sepultar vivos, es para sepultar muertos. Los que están muertos al pecado y luego son sepultados y luego resucitan como nuevas criaturas. Nacieron otra vez. Juan 3, 3 y 5. Entonces, un punto muy importante en este estudio, no está en Romanos 6, está en 2 Corintios 7, 9 y 10. Pablo dice, fuisteis contristados para arrepentimiento. Muy, pero muy importante. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. Y hay gran peligro si no hay tristeza, según Dios, tristeza por causa de la vida pasada en el pecado, entonces arrepentimiento es mucho más complicado. Dice, habéis sido contristados según Dios, y esto produce arrepentimiento. Por ejemplo, Salmo 51, el Salmo de David expresando no solamente su arrepentimiento, sino su tristeza, según Dios. El apóstol Pedro, lo que él hizo era abominable, negar a Cristo y aún con juramentos, pero entonces lloró amargamente. Y él fue perdonado y desde luego pues era el gran apóstol de Jesucristo. Pero esa tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. Arrepentimiento no es solamente abandonar la hechicería y la fornicación, el homicidio y borrachera, es abandonar religiones falsas, religiones humanas que abundan en el mundo. Y se dicen que son religiones cristianas. Por favor, si no están en la Biblia, ni su nombre, ni su doctrina, ni su culto, ni su organización, no están en la Biblia. Entonces, ¿cómo serán bíblicas? No, son religiones establecidas por los hombres y sus enseñanzas son los mandamientos, doctrinas de los hombres. Mateo 15, 8, 9 dice Cristo, en vano me honran, enseñando puros mandamientos y doctrinas de los hombres. Hay que arrepentirse de eso. Y sí cuesta, duele. Así toda la vida metida en una religión que no es bíblica y luego uno aprende la verdad, aprende el evangelio puro y quiere obedecer al evangelio. Ahí está la familia involucrada, todos los muy queridos amigos y hermanos de su religión. No es fácil, pero cueste lo que cueste. Hay que arrepentirse de toda cosa que
esté en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Zaqueo? Esto es muy impresionante. Zaqueo, el publicano, cuando él está expresando su deseo de ser salvo. Y él dice, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La mitad de mis bienes yo doy a los pobres. Y luego, ¿qué pasó en Hechos 19? Cuando allá aprendieron el Evangelio y querían ser salvos, ellos quemaron libros de magia que valían 50,000 piezas de plata. Una fortuna. Una riqueza. Quemar esos libros. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Dice Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Eso es fácil? ¿Hasta cuándo? No. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y sígueme. Otra vez, la relación con la familia. Hermanos y amigos, cuando uno obedece al Evangelio, a veces la familia llega a ser enemigos. Es lo que Jesús dice. Jesús dice, yo no vine para traer paz. Yo he venido para traer espada. Y que aún los de su propia casa pueden llegar a ser enemigos. Y eso duele. Claro que sí. Los que están, por ejemplo, fanatizados en el catolicismo, con los mormones o testigos o bautistas, y luego alguien en la familia oye y obedece al Evangelio. Ellos ya son rechazados. Esto sucede. Yo no estoy hablando simplemente de teoría, como Jesús. Jesús no está hablando de teoría, está hablando de la práctica. En la práctica, los de su propia casa pueden llegar a ser enemigos. ¿Y qué tal el hombre que repudia a su mujer? Y no lo hace por causa de fornicación. Mateo 5:32, Mateo 19:9. No es por fornicación, es nada más, no se llevan bien, están peleados y la repudia. Y luego se casa con otra. Se casa. Saca licencia. Algún pastor y los casan y toda la familia pues le acompañan y está casado la segunda vez. No. Casado sí, pero es adulterio. Pueden ir al cielo viviendo como adúlteros. No, pero la separación sería muy dolorosa. Nos amamos. Esta es mi esposa. Y mire, ahí tenemos también hijitos. Las consecuencias del pecado son terribles, son amargas. Producen toda clase de dolor y miseria. Mi trabajo, mi empleo, mi negocio, mi profesión, me consume 24/7. No, pues domingo no, yo tengo mucho que hacer o tengo que descansar, pero no, pues la iglesia no. Participar de la cena, no, yo tengo esto y esto y esto y esto que tengo que hacer. Y esa clase de vida le lleva a un destino más que horrible. Uno no puede poner el empleo en primer lugar.
No, pero si yo dejo este empleo y busco otro, no, pues gano menos y yo tengo compromisos, cueste lo que cueste. Sacar el ojo derecho, cortar la mano derecha, tomar su cruz, seguir a Cristo. La pregunta es, ¿usted de veras quiere ser salvo? ¿Usted quiere ir al cielo o va con la multitud al fuego del infierno? Cueste lo que cueste. Nos conviene obedecer al Evangelio. Este viejo hombre, vamos enfatizando, estamos hablando de la vida de pecado. Hermanos y amigos, el pecado es el enemigo del alma. El enemigo nos aleja de Dios, nos separa de Dios, por eso estamos muertos. Muertos en pecado. Significa separados de Dios. Y entonces, para arrepentirse, abandonar todo eso, y siendo ya muerto al pecado, es sepultado en el bautismo para perdón de pecados y luego resucita una vida nueva. Este es Romanos 6. Romanos 6 es un capítulo muy, pero muy completo en cuanto a describir lo que es la conversión verdadera. No es simplemente una palabra hueca. No, es una palabra que tiene significado muy, pero muy importante. Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Hay que recordar Mateo 5:28, que todo el mundo, hablando de los pecados que hay que abandonar, pues el adulterio, la fornicación, claro, pero Jesús dice en Mateo 5:28 que uno puede cometer el pecado sexual en su corazón. El que mira a una mujer para codiciarla, pues ya cometió adulterio en su corazón. Y Dios conoce el corazón. Hermanos, acercándonos a Dios en el arrepentimiento, tenemos que limpiar el corazón. El corazón es la fuente. Jesús dice que es la fuente de las palabras y es la fuente de las acciones. Del corazón proceden pues todas las cosas malas y como también todas las cosas buenas. Haced morir no solamente pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y ahí está la cosa. ¿Qué hacemos con la riqueza que Dios nos da? No es pecado que Dios nos haya prosperado y que estamos viviendo bien acomodados. Dios quiere eso, Él nos enriquece. Pero dice Pablo a Timoteo que debería instruir a los ricos que no pongan su confianza en las cosas inciertas de la riqueza, sino que seamos ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Trabajando así uno gana, uno es prosperado. Y dice Pablo, trabajar para compartir con aquel que tiene necesidad. Hay mucho énfasis en las cartas, ahí en Hechos y en las cartas de Pablo,
y los otros, hay mucho énfasis sobre ayudar a los santos necesitados. Santos son cristianos. Santos son cristianos. Ayudar a los hermanos necesitados, donde quiera que estén. Y ahora, como todos saben, en estos días de la pandemia, ha habido mucha necesidad. Tantos hermanos muertos por esta horrible plaga, pero dejando familias necesitadas. Está bien, no, yo no estoy diciendo que sea pecado que un cristiano viva bien, pero debe estar muy dispuesto a compartir, que debe ser un mayordomo fiel en cuanto a administrar la riqueza que Dios le da, para enviar evangelistas a predicar en todos los países que tanto necesitan el evangelio. Eso cuesta. Y los que tengan dinero deberían pensar, no pensar simplemente en comprar más y más para mí, y los placeres y los viajes y vacaciones y cosas electrónicas y tantas cosas para mí. No, no. Negarse a sí mismo y pensar en la necesidad de un mundo perdido y de hermanos necesitados. Otra vez, dice Pablo, la avaricia es el egoísmo, es el no compartir, es el no ser generoso, un avaro, como allá en Lucas capítulo 12. El hombre que tumbó sus graneros y los hizo más grandes y dice, oh, pues alma tiene bienes para sí para tanto tiempo y que come y bebe y regocíjate. Puro egoísmo. Entonces la riqueza que Dios nos da, en lugar de ser bendición, es una condenación. Y otra cosa, hablando de esas obras de la carne, Pablo incluye envidia, ¿verdad? Celos, enojos, malicia, el no perdonar. Hay muchos que deberían aprender lo que significa perdonar. Oh, yo te perdono, pero jamás me olvida. Eso no es perdonar. Eso no es perdonar. Perdonar es borrar el pecado. Borrar. Perdonar. Porque así queremos que Dios nos perdone, ¿verdad? Yo quiero que Dios me perdone, que me quede limpio. Bueno, así también. Yo debo perdonar a la persona que me haya ofendido. Un punto más, estamos llegando a la conclusión de la lección. Pero Pablo dice aquí que Cristo murió una vez por todas. ¿Por qué dice eso? Bueno, desde luego, los sacrificios bajo la ley de Moisés se repetían. Y este sacrificio, siendo perfecto, siendo único, es por una sola vez. Pero, al mencionar esto en este contexto, Pablo nos está diciendo que deberíamos morir una vez. O sea que esta conversión, este arrepentimiento debe ser final. Poner fin para siempre al pecado en la vida. No me entiendan mal. El apóstol Juan explica que si pecamos, en sentido de tropezar, hay tanta cosa, uno puede tropezar en palabra, en hecho, en pensamiento y en todo eso.
Pero 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Él no es cristiano. Él no, ni es cristiano. El que persiste en pecado no puso fin. Él no puso fin al pecado. Él no murió o mató. No, él no mató lo terrenal en su vida. Cristo murió una sola vez y nos puso el buen ejemplo. Debemos poner fin al pecado cuando nos convertimos. Hermanos y amigos, Romanos capítulo 6. Todo el capítulo, porque en el 17 dice Pablo que habéis obedecido. O sea que en la conversión habéis obedecido la doctrina que les fue entregada. Así es que todo el capítulo sobre la conversión y aprenderlo, practicarlo y enseñarlo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y que el Señor le bendiga.